Po deja de hablar de mí. Po deja de hablar de mí, barrigón. Po deja de hablar de mí, gorila. Po deja de hablar de mí. Wow. No sé. A mí me llaman y me cuentan vainas. Vamos a hablar de loteca y de quiniela para esta noche. Po deja de hablar de mí. Po deja de hablar. Y menos te voy a coger el teléfono. Hoy un hombre sufriendo por otro. Por este negro sufren. Po deja de hablar de mí. Qué calorazo hacen aquí, señor. Está en 78. Muy buenas a todos. Ay, caramba, señores, el juego de la fama, qué difícil es jugarlo. El juego de la fama, no todo el mundo lo aguanta. Muchos creen que están hechos para la fama. Muchos creen que están hechos para la fama. Pero no es así, señores. Nos vamos para Ganamá y, loteca y quiniela. Vámonos para adentro. Vamos a ver las jugaditas. El juego de la fama, señor. ¿Usted quiere ser famoso? Aguante presión. Yo me tomé mi patellita tempranito. Me tomé mi Metropolol, mi Alto Bastatín y mi aspirina 81 de bebé. Desde tempranito me la bebí. Porque no está fácil, señores. Se le explota una válvula a cualquiera con esta vaina. No, ay no. Usted ha visto que usted puede llegar a un punto medio hablando con una piedra. Po deja de hablar de mí. Vamos allá. Venga, Sofía, venga para acá. Te digo a ti. Señores, me van a poner una demanda aquí en Estados Unidos. Tira para adelante. Demándame por hacer un review. Demándame. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Usted cree que va a salir llorando? Me van a demandar. Porque tú crees que aquí hay un montón de abogados corruptos igual que allá, ¿verdad? No. Óyeme, haga lo que usted le dé su maldita gana. Vamos a chequear la jugada de hoy. Bébase la pastilla igual que yo y olvídese de lo demás. Cuando tú te ves esa pastillita, tú te olvides de todo lo demás. Deme un segundito, señores. Le vamos a dar la jugada ahorita. Cójanlo suave, Marlene, dame un minutico. Ya, mira ese tríceps, mire ese tríceps, ese gordo. Po deja de hablar de mí. Po deja de hablar de mí. Usted da números para Cuba, no, vaya donde el maestro los números. Ese da números hasta para Pekín. Vaya a la ALS antes de que desaparezca. Oí que están empeñando esta vaina, paga vaina ahorita. ¡Guau! ¿Estoy hablando vaina? ¿Yo me estoy inventando vaina? No, yo no me estoy inventando vaina. Imagínate. Me estoy inventando. No, ahí tuvieron que hasta empeñar vaina. Me dijeron por ahí. Imagínate. Claro que ese es mi papá, está más viejo que yo, viejo. Claro que sí, imagínate. Señores, me resbala. Yo lo que estoy reclamando lo que es mío. Mientras yo esté reclamando lo que es mío, no me importa que digan lo que quieran.
Yo reclamo lo mío, yo no reclamo lo de nadie, lo mío. ¿Ok? Y si la posición es que, si la posición es que no van a ceder, que se jode entonces. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Eh? Tú me estás hablando a mí, un hombre que no, óyeme, un hombre imposible de comprar. ¿Eh? Así es, uno pelea por lo de uno, claro, porque entonces, ¿qué sentido tiene tu vida? Si tú no peleas por lo tuyo. ¿Eh? Óyeme, solamente las personas que tienen la mente débil se dejan meter excusas estúpidas. De verdad que sí. Solo eso. Vámonos allá. Te voy a mandar un conjuro. No, si no lo tengo. Oye, el tipo es un hombre bueno. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que un plagiador. Un hombre bueno, un hombre bueno. Un plagiador puede ser un hombre bueno también. ¿Mm? Ahí me mandó un audio diciendo no, que eso es de él también. Entonces, ¿qué diablo tengo yo que hablar con él? Si el tipo está encerrado. ¿Mm? Me busco un guineo maduro. Ya mismo lo voy a buscar de Mari. Imagínate. Papá. Papá. El pitbull de esta vaina. Mira, 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 mira. El pitbull de esta vaina. Dejen el gym quieto. Ya empiezan con la vaina del gym. Relájense. Vamos a hablar de jugada. Que pasó que ustedes están aquí, ¿ok? Ya, relax. Que, lo voy a decir una vaina. Lo voy a decir una vaina. A usted también le gustan los chismes. Por eso que usted está aquí metido. ¿Mm? Si no le encantaran los chismes tanto y usted estuviera defendiendo a la gente tanto, usted no me estuviera viendo a mí. Usted viene nada más aquí a buscar chisme. ¡Maldito chismoso! ¿Eh? Mira, Gustavo, mira, mira cuánto chismoso. Mira cuánto chismoso. Ay, Dios mío. No, pero ven acá, yo no he dicho nada. No he dicho nada que a mí me han contado vainas y vienen de adentro. ¿Me entiendes? La gente no puede quillarse por eso. Lo que tiene que resolver con quién es que está trabajando, de dónde es que viene el liqueo, ¿me entiendes? Le llegaste. El hombre de los códigos por aquí. Bueno, yo tengo gente donde quiera. Vamos allá, señores. No hay nada que el dinero no pueda comprar. Menos a mí. Porque yo nací sin cuarto. O sea, yo sé lo que no es tener dinero. Vamos allá. Vamos a darle jugada, señores. Vamos a ver esto. Oye, me fuera yo millonario con mi cabecita que yo tengo. Pero que yo no doy para hacer mala fe, señores. No puede ser tan sucio. Estoy planeando abrir una asociación. Voy a coger lo que si me entran 100,000 pesos, voy a reportar 75 para la asociación, que fue como donaciones, y el resto lo voy a poner como ganancia y de ahí pago. Lo voy a hacer de cuarto, coño. Vamos allá. Sé que tú no eres mala fe. Bueno, imagínate. ¿Qué yo voy a hacer? Yo te voy a decir una cosa. Las cosas que yo he hecho en mi vida aquí en mi página han sido de buena fe y nunca he abusado de ellas. Ayudamos a un niño a conseguir unas donaciones, parte de unas donaciones para un... No, yo no voy a hablar de la vaina que yo he hecho. Usted investigue. Pero hay gente que lo hace para aprovecharse de la gente pobre, de las emociones, de eso. Yo no hago eso, señores. Yo no puedo ser tan déspota con la gente. Tú que me estás viendo ahora mismo, ¿qué tú haces aquí? Vete a llorar para otro lado. No me estés viendo aquí.
Sí, a ti. Deja de hablar de mí. Estoy metiendo la jugada, señora. Nos vamos para la biblioteca y nos vamos para... Me dijeron que yo no sé dar números. Oye, me dijeron que yo no sé dar números, que yo no sé hacer... Pues, amén. Las cosas se cogen de quien vienen. ¿Ok? Relax, cójanlo suave. ¿Ok? Yo voy a coger una Biblia y empezar a hablar de la Biblia antes de dar los números también. Pero la verán caer. Apoteósico va a ser la caída. Óyeme. Apoteósica va a ser la caída. Ya lo verán caer. Voy a hacer un review de 7 videos. Cuando yo termine con el último video, ya. 7 videos voy a hacer un review de 5 minutos. Cada 35 minutos, 7 videos de a 5 minutos. Deja de hablar de mí. Claro, porque eso lo tengo yo que llevar para la corte, no ve que me van a demandar. Demándame por mi opinión pública y lo que me han dicho. Pues lo que yo tengo que jalar nada más es la gente que están contigo, que me contaron. Ah, no, pues fue Fernandita que me dijo. ¿Qué tú quieres que te diga? Yo le estoy diciendo a la gente para que no lo vayan a coger pendejo. Ginarte. Lo vamos a poner Ginarte. Entonces, señores, vámonos allá. Va a ser apoteósica la caída. Miren esto. Apoteósica. Así que dicen. Así que dicen por ahí. Elsa, estate quieta, Elsa, que voy a empezar y ya tú me estás poniendo vaina ahí. Tú me quieres confundir, Elsa. Te voy a bloquear. Oye, cuando viene a ver los jodidos números de Elsa, eso es lo que sale. Ahora anoten. Anoten que cada rato pasa esa vaina. Vámonos. Vámonos primero. Saludos, dinero del pueblo, dinero. ¿Cómo está? Oye, que un taller de rebobinado me está tirando ahí. De que era yo no soy numerólogo, loco. Yo quiero saber dónde está la llave del Chiapichiato. ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Defendiendo lo indefendible. Pero la verán caer. Oye, pero la verán caer. Óyeme, vamos allá. Para hoy, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a ver esta secuencia. Vamos a ver un par de secuencias, a ver cómo están. Yo trabajo con secuencias, señores. Yo no trabajo con... Claro, no. Lo mío yo sé cómo yo lo he hecho, nada más sé yo. ¿Verdad? Aposteósico. Lo verán caer. Vamos allá. Y ahora, ¿tú eres una cura? No, ustedes son la cura. Va a decir que yo soy una cura. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Me van a combinar. Esto es lo que yo quiero que hagan. Hoy estamos a 14 ya. Perdón, a 15. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a estar combinando. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a estar combinando lo que va a ser el 18 con el 88, 81 y 11. Ok, esos 3 pares. Y vamos a jugar suelto, así mismo como se lo estoy dando, el 81, el 88 y el 11. Dejé el 08, el 0880 fuera. Ok. So, la jugada es que yo quiero enseñarles más vaina, pero si me pongo a enseñarles tanta vaina, estos tigres se ponen. Me dijeron hasta copión, mano. Oye, ¿tú sabes lo que es? La palabra mía la está cogiendo para usarla contra mí. Todo lo que yo le digo me lo está diciendo a mí. Pero ven acá, que no puede inventar otra palabra. No es capaz. Óyeme, si usted no puede lidiar con la fama, entonces sálgase de esta vaina.
En Costa Rica salió el 81, ok. Dice dinero del pueblo. Gracias, Raúl. Gracias a ti, Raúl, he aprendido mucho. Bueno, por lo menos uno aprendió aquí. Ok, señores. So, atención. Le voy a dar una clasecita gratis. Es gratis esta clase. Esto no le va a costar nada. Nada le va a costar, ok. Esto es gratis. Ok. El papá de la secuencia. Ok. 80, 40, 50. Dice, bueno, acuérdate que salió 08 hoy. Que yo no lo he puesto aquí. Es verdad. Hoy salió 08, ¿verdad? 0880. ¿Qué fue lo que salió? Espérate. Salió 08. Pongan atención a esto. Muy importante. Esto es para personas que sean despiertas. Abran los ojos. Abran los ojos. Y ustedes van a tener resultados esta semana. ¿Ok? El papá de esta vaina de las secuencias soy yo. Yo puedo coger y darte a ti la fecha todos los días. Yo le enseño cómo sacar la fecha. ¿Eh? ¿Eh? Ahora, la secuencia, yo quiero que usted le ponga ojo a esto. Si usted quiere participar en mi seminario, que ya se me han registrado como 15 gente de allá. Oye, toda la gente de allá me están viniendo para acá. Sí, 08 también es 01. Hey, anyways, quiero que pongan atención a esto. Pongan atención a esto. Podemos jugarlo. Me gusta el palé 0156. ¿Ok? Pero a mí me gusta usualmente combinar los palés con el número que completa el palé. Por ejemplo, si tú tienes 89 con 01 o con el 10, ¿me entiendes? Porque el 1 completa ¿qué? El 90. ¿Captaron? Porque esto lo van a estar repitiendo por ahí muy pronto. Alright? Igualmente que cogieron la parte de coger el número final o el anterior, que yo siempre he dicho, combine la tripleta con el de atrás o el de adelante. Diablo, man, yo le he enseñado a tanta gente aquí. Yo estoy orgulloso de mí. 30,000 suscriptores y soy el que más suena en esta vaina. Cuando yo hablo, hasta los gigantes tiemblan, carajo. Bueno, vamos allá. Tenemos el 08. Acuérdense de esto. Yo quiero que vean esta secuencia. Apréndanse esta secuencia. Se la estoy regalando. ¿Ok? La 1551 no la voy a poner por acá porque ahorita también la ponen en el libro. No se la puedo poner todavía. ¿Ok? Después quizás se la pongo en el libro. Se le estoy regalando esta secuencia para que no digan que no. Le estoy regalando esta secuencia. Nadie hace lo que yo hago en esta vaina. Usted quiere sacarse esta semana, siga lo que yo le estoy diciendo. Olvídese de todo lo demás. Siga lo que yo le estoy enseñando. Si usted quiere sacarse esta semana, usted tiene dos opciones y se la voy a enseñar aquí mismo. Le voy a enseñar una secuencia y le voy a enseñar otra secuencia y dónde encontrarla. La cual yo enseño en un enlace que tengo por ahí. Creo que abajo de este video no está. Pero si la quieren, ustedes me hablan a mi WhatsApp y yo se la mando para que ustedes se la aprendan. ¿Ok? La primera que les voy a enseñar, para que lo dejen de estar cogiendo de lo que ustedes no son. Ustedes son muy inteligentes, de verdad que sí, para que lo estén utilizando de esa manera. Metiéndolo en grupitos de 300 pesos, metiéndolo en grupitos de 500 pesos, metiéndolo en grupitos de 1,000 pesos, para darle la misma vaina. Yo te enseño. Cuando tú entras a mi seminario, tú vas a aprender. Y como cortesía, yo te mando jugadas, pero yo no te cobro a ti por jugadas. Yo te cobro a ti porque te voy a enseñar, ¿ok? Que vale miles lo que te puedo enseñar, ¿ok? Así que vamos allá. Yo soy papá. Taquillate. Taquillate. Es que el brazo mío se ve malito. Yo soy papá y lo digo con más articulación que tú. Señores, se me vaya esta vaina.
Siento que me voy a sacar contigo. Yo sé que tú te vas a sacar conmigo, Ana Isabel. No te apures. Siéntelo. Vamos allá. Ya. Lo voy a enseñar para que ustedes sepan dónde vienen a buscar todos sus numeritos esta gente. ¿Ok? Ustedes, ustedes van a venir a esta página, tuazal.com, ¿ok? Y aquí usted va a encontrar esto, mira, la pirámide. Entonces en la pirámide, mira. Mira. En la pirámide, mira el secreto de todos estos pendejos, mira. El secreto de todos estos cabrones, mira cuál es el secreto. El más burlón de esto, 25 para hoy, se concentran en este, el del centro. ¿Eh? El de ayer, ¿cuál era? ¿Cuál era el de ayer que estaban diciendo tanta mierda por ahí hablando? Era el 64, tiene que caer, lo verán caer, mírenlo ahí donde está. Entonces, el otro, el de mañana, mira dónde está, porque aquí es que vienen y lo recogen. Mira, ahí está el 86, ¿ok? Alright. So ahí usted va y usted recoge todos los días su numerito y se ahorra 10,000, 5,000, 30,000 pesos. Caldini, ¿dónde lo saca? Vamos a buscarlo. Ya le enseñé uno, ahora le voy a enseñar el otro. Para que no caigan de pendejo. El papá de esto soy yo. Número. Usted busca números calientes. ¿Ok? Aprenda de mí. Aprenda de mí, que yo sí le enseño. Cada vez que usted viene aquí, usted aprende algo de mí. ¿O va a decir que no? Carijo. No, que me voy a pintar yo de santo, que yo soy el que más sé, que no. Usted es el que más rebusca. Mira aquí. Aquí está. Las loterías dominicanas. Usted pone los números más calientes, ahí están los números Caldini. ¿Ok? 55, 33, el 80. Todos los números que dio. Ahí están, los números calientes. Ya, agarró. Doña, cenó. Ahí están. Ahí están los números de él. ¿Ok? No me cree. Pero vaya a buscar la página de él y usted viene a ver los números. Entonces usted viene aquí y le da el número caliente. Míralo aquí. Me va a decir que no. Revíselo. Y hay días que lo cambia. Pero ahí están los números de él. ¿Ok? Para que se lo sigan cogiendo ustedes de pendejo. Yo le enseño a ustedes lo que es. El de los códigos en esta vaina soy yo. Con más de 30 numerólogos cogiendo los seminarios míos los fines de semana. Que me reservo los nombres de ellos por respeto. Porque yo siento respeto. Pero por la gente que no tiene orgullo ni dignidad, yo no siento nada. ¿Entendiste? La persona que roba mi trabajo, yo no siento nada por ti. Nada siento por ti. Roba mi trabajo de 3 años y pico y lo ponen como que si fuera... No, olvídese de eso. Ahora, ya captaron cómo ustedes van a sacarse en una semana 2 y 3 veces con esos 3 numeritos. El de ayer, el de hoy y el de mañana. Ya. Lo tienen. Con esos 3 numeritos, los numerólogos hacen miles de dólares con ustedes. Con esos 3 numeritos hacen miles de dólares con ustedes. Se lo enseñé. Se lo enseñé. No pueden decir que no. Se lo enseñé. Le dije a ustedes, la verán caer. Porque cuando nadie pueda estar al nivel mío enseñando, ¿tú sabes qué va a hacer la gente? Va a decir, pero ¿para qué yo voy a pagarle 5,000 pesos a este tipo si lo que me está dando una vaina que está en tuazal.com? El final se acabó. La verán caer. ¿Ok? Boom. Ya. Le mostré de dónde saca Caldini. Le mostré de dónde sacan los otros. Ya. ¿Está todo? Ok. Si usted se deja de coger es porque usted quiere. Se lo dije. ¿Ok? Vamos al siguiente. Aprenda esta secuencia. Usted va a tener resultados cada semana. Se lo estoy diciendo yo. Aprenda esta secuencia que le voy a enseñar y usted va a tener resultados cada semana. Chequen esto. Yo soy pa.
Diablito Sequillo, es que no pueden joderme, porque imagínate, yo le tumbo el negocio en 2 minutos. Imagínate, yo voy a contratar 18 personas para que estén llamando gente. No, que te va a sacar, que te va a ganar, que esto y que lo otro. Y voy a hacer 30 grupos, a cada grupo, 25 grupos, a cada grupo le doy 4 números. Juégale fuerte, 1,000 pesos. Un grupo con 10 personas se sacó cuánto, o lo que sea. I don't know. Dime. Y lo próximo que vamos a sacar son los números del Kino aquí también. Porque tenemos la capacidad. ¿No me creen? Ah, bueno, deja que yo les enseñe esto. Ay, Dios mío, ustedes me hacen reír. Aquí está la secuencia, ¿ok? Yo soy papá. ¿Cómo sufren callados? Aquí está. Aquí está, ¿ok? Esta secuencia. ¿La está viendo? ¿La está viendo? ¿La viste? Es solamente una de ellas. ¿Ok? Quiero ver en este instante 400 manitos arriba. A ver si es verdad que ustedes quieren saber cómo es esta secuencia. Quiero ver si es verdad. Y ustedes saben que yo lo voy a enseñar porque yo no jodo con ustedes. Yo lo que digo lo hago y lo mantengo. 500 manitos arriba y le enseño la secuencia. Ya ahí está la mitad de la secuencia, ya la enseñé. ¿Usted quiere saber la otra mitad? ¿Cómo leerla? 500 manitos arriba. Porque esto lo van a estar dando en todos los canales de YouTube después que yo termine. Después que vean la explicación apoteósica que voy a dar por aquí. La verán caer esa secuencia. La verán caer esa secuencia. 500 manitos arriba y empezamos. Voy a poner 10 segundos. Si no, terminamos este video y ahí se quedó la secuencia. Y usted me puede hablar al 908-220-4310 para suscribirse en mi seminario este domingo. Ok, yo le doy el costo. La fábrica. La fábrica de números. Oye, mi mano, pero qué vaina, No, mano. Yo hubiese sido otra persona. Yo digo, sí, esa la hizo él, es verdad. Sí, tenemos 10 segundos. Si no ponen 500 manitos arriba en 10 segundos, terminamos el video y nos vemos en el otro lado. Ok, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 500 manitos arriba. A los 10 segundos, pasaron 10 segundos. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. No llegamos a las 500 manitos arriba. Ellos me la están poniendo aquí. No es aquí en los comentarios. No sean nacos. Usted sabe que yo no lo cojo a ustedes de mojiganga. Usted sabe que yo en todos los videos que yo hago, yo le enseño algo, ¿verdad que sí? Vamos a enseñarle cómo la secuencia, vamos. Yo no estoy aquí por manito arriba, señores. Ok, usualmente no utilizo el 08, ¿ok? Usted lo puede usar, anótela tal como está. Usualmente no utilizo el 08, ¿ok? Así que vamos allá. Cuando salga un número, y recuerden esta técnica que les estoy enseñando, porque de esto vas a escuchar personas hablando de esto, utilizando otras estrategias con este método. Dios mío, ¿por qué es que yo soy tan bueno para esta vaina? Mira, 18. Si salió el 18 ayer, que fue el último que salió, pues lo combinamos, hacemos la combinación con el 81, el 88, el 11 y el 08, ¿verdad? 0880 que quité de aquí, ¿ok? Usted lo puede jugar si usted quiere. Combinación 18, ¿verdad? Combinado, porque fue el último que salió, en combinación con estos 4. Yo agarro estos 3 solamente. Y estos 4 los juegas sueltos o juegas sueltos estos 3, como tú quieras. ¿Capich? Ok. Ahora vamos a enseñarte como enseña papá. Yo soy el papá.
Yo soy papá. Diablo, cuánta babosería se escucha en esta vida. Vamos a añadir el 08. Ya, la verán caer. ¿Ok? So, ya saben, ¿verdad? Ya saben cómo leerla. El último número que sale, lo combina en palé con los otros tres y juega los otros tres sueltos. Vamos a ver allá, ¿ok? Esto es del 2000, ¿qué? 2016 y pico. Vámonos a la fecha. Vamos a la fecha de hoy. Vamos al principio de este mes, para que ustedes vean lo que usted aprende conmigo, papá. Principio de mes, ¿ok? Principio de mes. Tenemos el 81, lo que quiere decir que vas a jugar el 18, el 88 y el 11, ¿verdad? Y el 08 si tú gusta, en combinación. Yo agarro 3 solamente. Agarro los otros 3. Salió 81, agarra el 18, 88 y el 11, ¿verdad? Usted puede agarrar el 0880, como le dije, pero yo solamente agarro 3. So, vamos a la próxima jugada. ¿Qué pasa? El día 28 sale 81. Al próximo día, 18, que lo teníamos en combinación y estaba directo, ¿verdad? Muchas gracias. Al otro día, ¿cuál es la jugada? Jugar 18 en combinación con estos 3 o con estos 4, como tú quieras, ¿ok? Y los otros sueltos. Míralo aquí al otro día, el 80. ¿Cuál es la jugada que sigue? El 80. Jugarlo en combinación con estos 4, ¿verdad? Y los demás sueltos. 11, 81, 18 y 18. Y miren todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 días consecutivos. Nadie enseña como yo enseño. ¿Ok? Esa es la diferencia. Que mientras muchos están cruzando palitos y vaina, yo te enseño cómo pegar más seguido. Tú haces lo que yo te enseño, tú te vas a sacar esta semana, ¿ok? Pero tienes que participar de los seminarios, ¿ok? 908-220-4310, pon la palabra seminario. En el primer comentario de este video voy a poner el enlace donde tú vas a aprender a sacar los 3 números que tú puedes jugar durante la semana y te vas a sacar también de 1 a 2 veces, ¿ok? Es lo que le venden a ustedes los numerólogos por 2,000, 3,000, 5,000 pesos. Yo les doy tanta información a ustedes porque los amo, de verdad, los amo, ¿ok? I love you, de verdad que sí. Me duele, es que me duele verte perder, me duele que te utilicen, de verdad que sí. Me duele ver que te utilicen, pero la caída será apoteósica. Va a ser apoteósica. Tengo que hacer bastante dinero ahora porque como me van a demandar. So what? So what? Do whatever the fuck you want. Ok, yo puedo dar mi free speech opinion de lo que yo quiera. Master número Bill Lotería Loto. ¿Cómo está, manito? Por aquí entra un montón. La demanda va a ser por plagio. La demanda. Me van a demandar por plagio. Yo no sé. Yo no sé. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Si usted tiene una casita de cristales, si tu casita tiene techo de cristal, no le tire piedra a la del otro. Ahora, hasta el sol de hoy, no hay una sola persona que me pueda sacar un trapo sucio a mí. Una sola persona que me pueda sacar un trapo sucio. No lo hay. Quiero verlas. Carmeline St. James. I can say what the fuck I want. This is my channel. You don't like it, you can bail out right now. Okay? Freedom of speech, baby. Alright? Alright, so vamos a ver acá. Vamos a buscar aquí. ¿Qué es lo que lo iba a buscar antes que se me pierda? Vamos a poner el enlace para que usted lo aprenda, ¿ok? No, señores, ¿usted cree que yo estoy dónde? En la jungla. Yo no estoy en la jungla, señores. Yo estoy en la jungla.
Yo no estoy en la jungla. Esta gente cree que uno está en un monte. Esta gente cree que uno está en un monte. Se va a la loteca. Bueno, ya salió la loteca, ¿no? No, a las 7. Señores, dame un segundito. Llegamos a los 30,000, increíble. Mucha gente dijo que no íbamos a llegar. Así vamos a llegar a los 40 también. Watch me. Porque lo que yo enseño aquí es lo mejor que usted puede aprender en las redes sociales en cuanto a lotería. No ese disparataje que nadie entiende. Óyeme, la gente, yo no me quillo, es que la gente no me entiende, que yo soy una persona sensible. ¿Ok? Vamos acá. Usted viene aquí, me dicen gorila, me dicen gordo, me dicen de todo. Señores, yo lo que peso son 240 libras. Eso no es para tanto. Para tanto mal. ¿Eh? ¿Cuál vamos para la loteca? Pero yo acabo de hablar. Será apoteósica. Podemos ver el 25, acuérdense. Yo le acabo de mencionar 3 números que usted lo juega a diario y usted puede sacar una jugadita de ahí. Yo le acabo de enseñar cómo hacerlo. 1888, ¿vale? Están diciendo por ahí. Yo te enseño cómo jugar, ¿ok? Yo te enseño lo que tú tienes que hacer para sacarte. Ahora, tú quieres ver esto más definido, entra a uno de mis seminarios y ahí tú lo vas a aprender cómo es. ¿Ok? So, aquí le estoy poniendo fuego, fuego, fuego. Oye, eso por ahí. Aprende cómo sacar jugadas como un pro. Óyeme, me acaban de tirar que acaban de cerrar 3 páginas de numerología. Ok, aprende cómo sacar jugadas. Ustedes lo van a ver. El 70-25, si yo dije. Ok, ustedes van a ver aquí. Usted va a entrar aquí, ¿verdad? En este video. Y abajo en este video, usted va a ver este enlace. Ok, el enlace va a estar ahí en el video. El primer enlace, este primer enlace, va a estar en el primer comentario del video, ¿ok? Así que usted puede entrar ahí y usted va a aprender. Perdón, le di al que no era. Usted va al primer enlace, al enlace que está en el primer comentario, entra. Cuando usted entre, lo va a traer acá y aquí usted va a ver lo que es esa estrategia totalmente gratis. La vas a aprender, ¿ok? Tal y como es, totalmente gratis. 0207. Oíste, Daddy. Hay otras maneras también de jugarlo, pero ese 05 te jala el 02, el 07. ¿Ok? Aquí está. Si tú quieres participar en los seminarios, puedes pagar desde aquí también. ¿Ok? Le das aquí a Buy Now. ¿Ok? Puedes compartir esta página con tus amigos también. ¿Ok? Puedes compartir esta página con tus amigos también. All right. Y si quieres el seminario, solamente le das aquí donde dice Buy Now. ¿Ok? Pero ahí usted lo puede ver totalmente gratis. Y participa en mi seminario el próximo domingo. Tengo gente de Costa Rica, tengo gente de México, tengo gente de Perú, tengo gente de El Salvador, tengo gente de diferentes países que están participando en mis seminarios. Ok, así que muchas gracias a todos ustedes por su atención. En realidad, no quería ser tan apoteósico, pero no me dejaron otra alternativa. Ok. Dale duro a esos estafadores. Ellos no son estafadores, muchachos. No, no son estafadores. Aquí en esta vaina no hay estafadores. Aquí lo que hay es vivo. Ok. Ahora, yo sí te vendo un producto digital, que es mi entrenamiento, es mi coaching. Yo no te vendo números. Ok. Póngase a analizar una cosa. Cuando usted va a una persona para que le den los números,
Usted está pagando por unos números, los números no salieron. Pero cuando yo te doy conocimiento y yo te enseño a identificar esto, jamás se te va a olvidar. ¿Ok? Es muy fuerte, muy distinto el approach. ¿Ok? Así que se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Loteca, Quiniela Palé. Vamos a esperar esa jugadita que le dije, no la dejan. No dejen esa jugada que le enseñé, señores. Si ustedes dejan esa jugada que le enseñé, yo voy a dejar que lo engañe todo el mundo aquí. No vuelvo a hacerle otro entrenamiento gratis. No vuelvo, ¿ok? Le acabo de enseñar algo, una secuencia que le va a ayudar a usted a sacarse cada semana. Totalmente gratis, ¿ok? Esta semana empezó el día 11. Si tú te vas esta semana del día 11, ok, el día 11 no hubo nada, ni el día 10. Empezó desde el día 9, ok. So el día 9 estábamos cargando lo que era el 18, el 81, el 88 y el 0880, ¿verdad? El 0880 directos lo estábamos cargando, combinados en palé. ¿Con quién? Con el 11. Y que salió 18 y 80. Al otro día que salió, boom, 80. ¿Ok? Eso fue de esta semana que está empezando. Te estoy enseñando a sacarte todos los días, bebé. No hay forma. No hay forma. Hablando de Fort Lauderdale. ¿Quién DH me está llamando ya? So, ok, vamos a ver el otro. Vamos a ver, para que si no me creen, pues yo tengo que enseñarles. Ok. Mira esto. La semana antes de esa, del 4 al 10. Ok, del día 4 al 10. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oportunidades de sacarte. ¿Ok? Del 4 al 10, 12 oportunidades de sacarte. ¿Ok? De esas, algunos fueron en primera, algunas fueron en segunda, algunos fueron en tercera. ¿Ok? ¿Tú quieres aprender más? Entra a mis seminarios. Valen la pena. Estás pagando por conocimiento y análisis efectivo. No por un montón de letras copiadas y pegadas en un libro de Wikilink, de Wikipedia. Copiando y pegando. Este va a ser el próximo, el próximo nombre del libro. Va a ser Copiando y Pegando. Aquí me dice que de las líneas del 21 al 30 deben de caer jugadas hoy. De la línea del 31 al 40 tienen que caer jugadas hoy. ¿Ok? ¿Qué otra línea? Del 91 al 99 tienen que caer jugadas hoy también. ¿Ok? Ahí está. Lo estoy mostrando. Estamos en cero. Estamos en cero. ¿Ok? Una de esas tres líneas va a tirar una jugada ganadora. Apoteósica. La verán caer. Yo soy el papá. Estoy mejor de garganta. Me dejaron nuevo. Nuevo me dejaron de la garganta. ¿Tú no me oyes? Nuevo de la garganta. 2 días ya yo estoy como un pitbull. Petra, pero usted es más chismosa que está aquí comiendo boca. I love you, Petra. ¿Ok? Yo soy el papá. La verán caer. Alberto, acabo de enseñar una secuencia. Llévate de mí. Llévate de mí, vas a tener resultados. ¿Ok? Llévate de mí, vas a tener resultados. All right? Se me cuidan. Bye bye.